Bueno, pues muy buenas tardes con todas, con todos, estudiantes, docentes, invitados que vienen de fuera de la universidad. Tenemos esta tarde el agrado y el honor de presentar un libro que está recién salido del horno, el libro ¿Qué es América Latina hoy?, de nuestro amigo, sociólogo y periodista franco-argentino Marco Teruggi, que vino a pasar unos días por acá. Ya tuvo una primera presentación de su libro en la feria, fue muy bien, y esperemos que hoy también sea una linda tarde para comentar el libro. Marco va a hablar al final. La tarde de hoy nos acompaña la profesora Carol Murillo, que todos ustedes la conocen también, socióloga, literata, periodista, polígrafa, y mi persona también docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Yo voy a comenzar leyendo unas notas que garabateé para comentar el libro de Marco. Después Carol va a hacer una reflexión breve y le va a hacer algunas preguntas a Marco sobre su libro para que sea el asunto más interactivo, más tipo diálogo. Y al final, después de que Marco conteste esas provocaciones de Carol, les vamos a pasar a ustedes la palabra. No el micrófono porque este no llega hasta allá, pero sí la palabra para que puedan conversar con Marco. Bueno, pues gracias Marco, gracias Carol. Comenzamos. Marco Teruggi o la mirada inquieta. ¿Cómo se reconstruye algo que nunca ha terminado de ser? Se pregunta este argentino nacido en París, como Gabriela Rivadeneira define a Marco en el prólogo del libro ¿Qué es América Latina hoy?, publicado por Futurock Ediciones, en Argentina. Muchas páginas después se nos da una primera pista. Dice Marco, difícil entender lo que se desprecia o se mira desde arriba de un banquito. Precisamente eso es lo que hace el sociólogo periodista en este compendio de crónicas políticas. Se baja del banquito en el que suelen sentarse cómodamente no pocos analistas para mirar los toros de lejos y se mete de lleno al ruedo de ese algo que, pese a no terminar nunca de ser por completo, está allí constituyéndose, destruyéndose y reconstituyéndose sin cesar desde hace 200 años. Ese algo que el indispensable, pero hoy un tanto olvidado José Martí llamó nuestra América. Ese algo que, pese a su tremenda heterogeneidad, podemos pensar y vivir como una unidad múltiple, pero unidad al fin. Esa parece ser en el fondo la aspiración del libro de nuestro amigo, de fachada argentina, pero de corazón latinoamericano. Poner su granito de arena para que sus lectores seamos capaces de reconocernos como miembros de una patria grande que, pese a su diversidad lingüística, étnica, cultural, es una sola. O para ser más precisos, es una y es muchas al mismo tiempo. Para el pensamiento posmoderno, hoy todavía en boga, pero intuyo en retirada, pareciera ser más importante remarcar nuestras diferencias, las grietas, lo que nos separa. El libro de Marco apuesta completamente en una dirección contraria. Sin dejar de registrar lo diverso de nuestro subcontinente, insiste una y otra vez en buscar lo que nos identifica como miembros de una gran nación retaseada en una veintena de países, como sugirió en su momento Jorge Abelardo Ramos. ¿Qué es lo que nos acerca entonces? Una segunda aproximación. Los latinoamericanos, dice Marco, estamos unidos por las tragedias y la resistencia a esas tragedias. Tal vez sea por eso que nuestro autor interrumpe una y otra vez sus trepidantes narraciones sobre los sucesos de actualidad para llevarnos de la mano de la historia a repasar los procesos de esa América Latina que parece quitarle el sueño. Y no solo en un sentido metafórico, sino también literal. Marco le roba sueño a su propia vida porque le toca escribir la nota del día, preparar una entrevista, intervenir en el programa de radio, pero también bailando sus desvelos por las rumbas de salsa o samba con las que termina sus noches. Así que en el libro de Marco no solo encontramos política de actualidad, nos topamos con numerosas referencias a la gesta histórica y literaria de nuestra América.
En sus páginas desfilan por igual Bolívar, Sucre, San Martín, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Frida Kahlo, Moctezuma, el cacique Tamanaco de Venezuela, Zapata, Villa, Salvador Allende y el Che Guevara. Pero también aparecen Neruda, García Márquez, Manuel Escorza, Aquiles Nazoa, José Emilio Pacheco, Cortázar, Roberto Bolaño y Juan Gelman. Y además personajes de devoción popular como el médico santo venezolano José Gregorio Hernández. Tampoco falta en el libro la playlist de lo que Marco va escuchando a lo largo y ancho de América, del reggaetón a la cumbia, de Alí Primera a los Tigres del Norte, de Juan Gabriel a Manu Chao. El libro es hasta cierto punto inclasificable. Un ornitorrinco, dijo Marco en la presentación en la feria. No son solo crónicas políticas, es también un poco de ensayo sociohistórico, relato de viajes, tour gastronómico, musical y a veces hasta botánico. Es el resultado de una voraz intención de querer saberlo todo sobre este continente que siente suyo, aunque haya nacido al otro lado del mar. Y para reconstruirlo, nuestro autor echa mano de todas las herramientas que se le van presentando al paso. La observación directa, la entrevista, la lectura de la prensa, de la historia, la novela, la poesía, la sociología, que ocupa un lugar muy importante en el libro, pero sobre todo del diálogo con la gente, con los políticos y militantes, con los taxistas, con los vendedores callejeros, con sus múltiples amigas y amigos de diferentes latitudes que nos va presentando a lo largo de su veintena de textos. Un auténtico mosaico en el que somos capaces de reconocer los diferentes acentos, climas, paisajes y dramas de nuestra tierra. Es un libro ecléctico, sí, pero no carente de sentido. Se pueden encontrar algunos hilos conductores que atraviesan las reflexiones y observaciones. ¿Quiénes mandan en nuestros países? ¿Por qué los obedecemos o los desobedecemos? ¿Cómo son nuestras revueltas contra el poder? ¿Qué tipo de alternativas logramos construir? ¿Cuáles son los alcances y cuáles son los límites de esas alternativas? En fin, ¿cuáles son los sueños y las pesadillas de las y los latinoamericanos? Intentando acercarse a cada una de estas preguntas, el libro resulta en un tour de force por nuestra extensa geografía política. De los horrores del paramilitarismo colombiano o las milicias de ultraderecha del Brasil bolsonarista, la sanguinaria e inútil guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en México y las penurias de los migrantes hacia el incierto norte, a los triunfos electorales que desafían al neoliberalismo, como los de Petro y Francia Márquez en Colombia, de Gustavo Arévalo en Guatemala, del tercer Lula en Brasil. Así como de los inicios de la campaña de la que hoy sabemos será la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De la memoria de las dictaduras militares del Cono Sur y Centroamérica, con sus torturas, exterminios, desapariciones en masa y exilios forzosos, a las insurrecciones populares contemporáneas contra las medidas de ajuste neoliberal, como las revueltas en Chile, en Colombia y Ecuador. De los lances desestabilizadores protagonizados por las oligarquías criollas y respaldados por Washington, los golpes de Estado contra Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en Perú, a las esperanzas frustradas del pueblo chileno para echar al basurero de la historia la Constitución pinochetista. De la amena conversación con el expresidente uruguayo Pepe Mujica a la radiografía de una Cuba bloqueada y de una Venezuela cuyo pueblo no se rinde y se las ingenia para sobrevivir en medio de una crisis provocada, no solo, pero sí en buena medida, por los duros castigos económicos y financieros impuestos de forma unilateral por los gobiernos de los Estados Unidos, demócratas y republicanos por igual. Ese mismo Estados Unidos acostumbrado a tratar a nuestros países como vulgares colonias, como ejemplifica Evo Morales en un libro que le regaló a Marco, en donde Evo cuenta cómo hasta antes de que él fuera presidente en el 2006, la CIA tenía su oficina en el Palacio Presidencial, en el Palacio Quemado, en La Paz, y el FMI tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Teruggi nos lleva de la mano por una Latinoamérica convulsa. Dice: el continente se mueve rápido, fuerte, da giros hacia adelante o hacia atrás, señal de la inestabilidad,
de problemas que nunca se resuelven, sociedades que no se rinden y élites oligárquicas que hacen de América Latina un continente desigual. Y agrega, los mandatos políticos son cortos en esta época, la alternancia de fuerzas políticas es rápida, la insatisfacción democrática lleva a la rotación de presidentes, las lealtades son pocas, las identidades líquidas. Y en ese movimiento toman fuerza las alternativas cada vez más a la derecha, los outsiders reales o fabricados, los que nunca estuvieron directamente en el gobierno. Hasta aquí, Marco. Y en el trasfondo de todas sus historias se va desplegando en oleadas de avance y retroceso un neoliberalismo que no solo es guerra económica contra las masas, sino una auténtica forma de ver y de vivir el mundo. Una forma que, dice Marco, caló en la trama cultural, ideológica, la meritocracia. Una lógica que refuerza un sentido común del me lo gané con mi esfuerzo, no le debo nada a nadie. Marco toma nota de lo inmediato, del titular de prensa y el comentario político que estará en boca de todos, pero lo va tejiendo con las voces de los de abajo, con el sordo rumor de la calle, del barrio, de la comunidad. Escucha y pregunta, mira, todo lo registra, reflexiona y toma posición. Evita la pedante y falsa neutralidad del intelectual contemporáneo que no se quiere mojar el poncho. Su narrativa también es denuncia de la intoxicación mediática a la que nos someten cotidianamente los medios corporativos, denuncia del racismo y clasismo de nuestras élites, denuncia de los excesos policíacos y militares que persiguen y balean a los pobres, estén o no estén protestando. Denuncia, en fin, de una estructura social que segrega a las mayorías y los arroja a la miseria, el crimen o la revuelta, según sea el caso. Las crónicas se van por veredas insospechadas, pero siempre regresan a un eje que las articula. ¿Cuál es ese eje? Las luchas de nuestros pueblos por construir mejores naciones y la tosuda resistencia de nuestras élites a las utopías justicieras que se ensayan a lo largo y ancho de nuestro continente, del río Bravo a la Patagonia, de los Andes a la Amazonía. Dice Marco, en este continente parece jugarse mucho más que un gobierno en las victorias o derrotas electorales, en estos años marcados por movimientos de péndulo cada vez más grande. A los latinoamericanos, parece sugerirnos, a veces se nos va la vida en nuestras contiendas políticas, pero no por ingenuos o caprichosos, sino porque efectivamente lo que se pone en cuestión una y otra vez en estas tierras es una disyuntiva casi de carácter civilizatorio. Por un lado, los proyectos de destrucción, humillación y muerte. Por el otro, aquellos que anuncian un porvenir en donde todos quepamos en condiciones de soberanía y dignidad. Marco no se despide del libro sin ensayar una respuesta personal a la interrogante que da título al libro. ¿Qué es América Latina? ¿Qué es sino la historia de lo que podríamos ser y no terminamos de alcanzar? América Latina, eterna potencia, crónica incapacidad y una búsqueda desesperada. Una búsqueda colectiva que invita a no callarnos. Gracias. Buenas tardes con todas y con todas. Bienvenido, Marco, a la Universidad Central. Es un gusto que compartas con nosotros tu libro y también tus experiencias como algo que yo envidio. Creo que después de leer el libro me ha dado una sana envidia, aunque ninguna envidia es sana realmente. Sí, estoy envidiosa. Este libro, que es América Latina hoy, tiene un encanto. Al mismo tiempo que habla de toda la resistencia que ha habido en este continente, al mismo tiempo que habla de los estallidos sociales, de las luchas sociales en distintos lugares, sobre todo del sur de América y entendiendo también allí, o incluyendo también allí a Guatemala,
Es un libro que tiene aliento, largo aliento, porque lo que desnuda es que nunca en América Latina nos quedamos quietos, que tenemos tiempos en que nos dormimos, en que estamos aletargados, y para usar una palabra a tono con los tiempos, narcotizados, pero no narcotizados por aquellas sustancias, sino por una sustancia que es más etérea, que son los medios, que nos van poco a poco comiendo el cerebro. Entonces, este libro es crítico, este libro es fresco, este libro habla mucho del paisaje. Me gusta mucho cada vez que viajas, te fijas en los paisajes desde el avión, desde que aterrizas o vas aterrizando o cuando despegas. Me gusta eso. La otra cosa interesante que tiene el libro es que siendo tú un periodista de oficio, no sé si de formación, porque leí que era sociólogo, y ese es el mal que sufrimos varios de los que estamos aquí en esta sala, ese es un mal interesante, pero tienes además tercera cosa, o sea, el libro está parado en un trípode que es el periodismo, la sociología y la literatura, y por eso yo creo que la literatura es lo que lo hace tan fresco, y a pesar de que dice cosas duras, cosas feas, cosas dramáticas de lo que es ser latinoamericano en estos 2 últimos años, porque este libro habla de los 2 últimos años en los cuales en distintos países de América Latina estamos viviendo procesos agresivos de derechización, de neofascismo, de autoritarismo, y que en otros países como México, que está más al norte de América que cualquier otro país latinoamericano, o Brasil, se están viviendo procesos que nos brindan enormes esperanzas. Sobre todo México que no había estado, digamos, en esta tendencia hace mucho tiempo. Entonces nos causa felicidad leer en este libro las experiencias que tiene como periodista, como observador social, como crítico y como sociólogo. Eso es lo que hace que el libro uno se lo pueda leer en una noche, porque hay momentos, porque tiene muchos datos históricos, y me voy a ofrecer de ser tu editora a la próxima, porque hay unos datos sobre el reino incaico que no están bien. Es que dice que el reino estaba en 1923, eso no es cierto. Son erratas. Pero te digo, me ofrezco a ser editora. Entonces, mira, y miren, amigas y amigos, chicos y chicas que están aquí, el libro tiene ese montón de dimensiones cruzadas, de tal manera que uno es como si estuviese en ciertos momentos viendo una película. Pocos libros tienen esa virtud, y yo creo que tienen esa virtud precisamente por el manejo del lenguaje que tiene Marco, por el marco conceptual que le pone a la narración, a la crónica, porque ciertamente lo que dice Miguel es cierto, no sabemos qué género es, pero lo que sabemos es que se deja leer, que nos atrapa, que nos seduce, y que nos atrae hacia el pasado y nos regresa al presente. Y de pronto nos damos cuenta que en estos 2 años es como que toda nuestra historia se compacta y se dispara. Ese es un gran mérito de tu libro, Marco. Entonces, cuando él se detiene en los países en los cuales está haciendo reportería, en los cuales está contándole al mundo desde otra mirada, porque Marco no trabaja en los periódicos o en los medios que nos vacían de conciencia social y de conciencia de clase, nuestra forma de mirarlo todo, pues ese es el aporte que tiene este libro. No les voy a contar mucho más porque de lo contrario no lo compran, y lo interesante es que lo compren y está allí a la venta. Quiero hacerle unas preguntas porque su experiencia de moverse de un lado al otro, de estar viajando permanentemente, de conversar con la gente, de conocer la realidad en cada lugar, de hablar con jóvenes, con viejos, etcétera, etcétera, da para que mejor él nos cuente alguna de sus experiencias.
Me gustó cuando leí su crónica sobre Cuba. Y cuando le pregunta a alguien, ¿cómo está Cuba? ¿Eres revolucionario? ¿No eres revolucionario? En algún momento hay una persona, un cubano, que le dice, yo no estoy en contra de la revolución, yo estoy en contra de los que están gobernando hoy. Quiero que nos cuentes eso, Marco. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a quienes vinieron, muchas gracias a las palabras de Miguel. Y ahora me encuentro ante esta gran pregunta, que no tenía empezado empezar por ahí, pero es interesante. Hago un pequeño paréntesis, el libro está dividido en capítulos y cada capítulo es un lugar diferente. Y efectivamente hay una crónica sobre Cuba, centralmente La Habana, pero también algunos otros lugares que estuve recorriendo. Y claro, contar un país suele ser difícil, hay que leer mucho, hay que escuchar mucho a la gente. Rodolfo Walsh, un escritor argentino, decía que escribir es escuchar. Pero en particular, contar Cuba es sumamente complejo por toda la historia que hay en esa isla cuando uno llega, como si fuera una suerte de genealogía de un proceso histórico que comenzó en el 59 y que claro va más atrás. Entonces tuve varias veces estos años con la oportunidad de poder participar de un coloquio de comunicación, de hecho, y claro, hay muchas preguntas que se abren en la isla. ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo impacta el bloqueo? ¿Cómo está la cuestión de la migración cubana? Preguntas sobre cómo se interpela o imagina un futuro en una isla que tiene un proceso político tan largo. Y en ese contexto hay muchas preguntas, conversaciones con la gente, que me parece que es lo más rico. A veces, de hecho, cuando uno escribe y no sabe muy bien cómo decir las cosas, es bueno citar a la gente, ¿no? Es como una forma de poner en boca de otros cosas que uno no sabe muy bien, pero que le parecen atinadas. Y esas otras pueden ser desde intelectuales, ahí está Heredia, por ejemplo, citado, que fue un gran intelectual cubano, hasta voces en la calle, que hacen a la complejidad de un mosaico, en este caso de una isla bloqueada, que tiene muchos registros idiomáticos, y en particular el de la juventud, ¿no? ¿Cómo es ser joven en Cuba? ¿Cómo se piensa hacia adelante? ¿Qué es la revolución para un joven? ¿Cómo ve a la dirección política? Así que esa cita que vos traías es un poco una conversación que tuve en La Habana Vieja, donde un poco pone el dedo como en una llaga, es decir, no es contrarrevolucionario en el sentido, digamos, clásico del término y su utilización en la isla, pero tiene una serie de críticas contra el gobierno, cómo se procesa, cómo se atraviesa eso políticamente. Y tal vez el relato sobre Cuba tiene como la particularidad de que tiene muchas capas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí cuento una historia que desde Argentina fue muy sentida, que es la historia de la guardería montonera, porque en Cuba en los años 70, bueno, Cuba siempre fue una isla de refugio para quienes huían de las dictaduras en América Latina, y en particular hubo una organización argentina que se llamaba Montoneros, que cuando, después de reorganizarse o intentar reorganizarse con la dictadura, arma una contraofensiva hacia Argentina, que es objeto de múltiples debates, y los militantes y las militantes que deciden regresar a Argentina arman una guardería para dejar a sus hijos en la isla. Entonces hay una memoria, por ejemplo, en la isla, que es un subregistro, si se quiere, de lo que pasa ahí, que es cuando jóvenes argentinos y argentinas volvían a enfrentar en armas a la dictadura y dejaban en la isla a sus hijos y a sus hijas. Así que hay como también dimensiones de agradecimiento por todo lo que eso ha sido, y el intento de abordar con la responsabilidad, con la cautela. Siempre cuando uno llega puede tener como digamos, la frescura del descubrimiento, pero a veces también el atrevimiento de decir cosas que cuando uno pasa un poco de tiempo las reconsidera. De hecho, en el libro hay 2 capítulos sobre Ecuador que me interesan en particular cómo son leídos acá, porque claro, cuando uno habla de lo que mucho no se conoce, hay como más margen para que algunas cosas pasen, salvo fechas históricas de la editora que no corrige bien. Pero bueno, es un poco eso el libro. Entonces en cada país donde es leído y hay un capítulo sobre ese país,
pues es particularmente interesante para mí ver cómo es la recepción. Y en este caso de Ecuador hay 2 capítulos. Uno que es cuando es el paro nacional del 2020... No. 22, el segundo. Y la primera vuelta de la elección presidencial el año pasado. Esos son los 2 capítulos que están ahí. Yo había estado en el 2019, hay algunas memorias de eso, en la campaña del 21, pero está eso ahí contado. Eso podría decir. Eres un escapista, no hay lugar a dudas. Se vino del Caribe prontísimo a los Andes. Bueno, como ustedes saben o ya supieron a lo largo de esta charla, Marco es argentino. Su familia tuvo que exiliarse en Francia y hay un capítulo del libro que también nos habla de Argentina. Yo quisiera tu lectura como periodista, como cronista, como sociólogo, de esa Argentina que nosotros vemos con tremendo susto desde acá, con esa Argentina que no es Argentina en la boca de Milei cuando viaja a Europa. ¿Qué pasa en Argentina? Ese hombre roto, como que le llamas tú a Milei, en una Argentina rota. Bueno, de hecho, si ahora ponen un canal de televisión argentina, en este momento, no ya porque estamos en la charla, pero en unos minutos, van a ver que frente al Congreso de la Nación hay un dispositivo policíaco de gendarmería, fuerzas de la ciudad y provinciales gigantesco, con una represión que comenzó hace un rato, incluso hubo algunos diputados que fueron gaseados e internados en el hospital, carros hidrantes, gases, y adentro del recinto una suerte de escenario caótico porque se está votando lo que se llama la ley de bases, que son las principales reformas que quiere hacer el gobierno de Milei de cara a implementar un nuevo grado de profundidad del modelo neoliberal. Argentina ha tenido neoliberalismo con la dictadura, ahí empieza el neoliberalismo. Ha tenido neoliberalismo en los 90 con el gobierno de Menem, luego con Mauricio Macri, que fue en 2015 y 2019, y esta sería la 4ª etapa neoliberal de Argentina. No cualquiera, sino una etapa más profunda, donde la ambición es hacer cambios irreversibles, que en este caso se expresa muy concretamente, entre otros temas, en la agenda de privatizaciones, de lo que queda del Estado Nacional Argentino, y lo que se llama el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un régimen que le da a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares, 30 años de estabilidad económica, sin necesidad de pagar impuestos para importar mercancías, para exportar sus mercancías, sin necesidad de regresar los dólares a Argentina y con uso prioritario de los recursos naturales como el agua si hubiera alguna situación de escasez. Es decir, una suerte de política de enclave de un país que tiene mucho que ofrecer históricamente. En este caso, además de alimentos, litio, por ejemplo, y una serie de minerales. Entonces, en este momento se está debatiendo eso. Si el gobierno logra un cambio de orden estructural, muy difícil de ser revertido, o si se lo logra frenar, lo que no quiere decir que esté haciendo un gran daño, que lo está haciendo, pero con cambios que uno puede decir son más fácilmente reversibles, como recortes a jubilaciones o recortes a presupuestos, ¿no? Entonces hay como 2 dimensiones, un corazón de una suerte de neoliberalismo 2.0 para este momento histórico, somos una suerte de tubo de ensayo en ese sentido, y después una serie de daños sociales muy evidentes que están habiendo con un recorte brutal de la economía. Claro, la pregunta es cómo se llegó hasta acá, ¿no? Es como uno mismo lo mira al presidente, dio una entrevista esta semana que parecía Mr. Burns diciendo que era un topo dentro del Estado con una gestualidad perturbadora y uno se dice ¿por qué? O sea, ¿por qué ese señor fue votado? Y claro, no cayó del cielo, no cayó de otro país ni de otro planeta, sino que es un emergente de una crisis, y una crisis que es económica y una crisis que es política. Y una frustración política y una frustración económica. Argentina viene de un muy mal gobierno, que fue el gobierno de Macri, y un mal gobierno, que fue el gobierno pasado de Alberto Fernández. Amén de los posicionamientos, amén de las intenciones que tuvo cada quien. Quiero decir, el resultado del gobierno de Macri fue el resultado predecible de un proceso de financiarización económica y sobreendeudamiento con el fondo. El resultado del gobierno de Alberto, uno podría decir, fue no haber podido, no haber encontrado por dónde,
o haber optado por un intento de conciliación en tiempos donde no hay mucha intención de conciliar, ¿no? Esta idea de si nos sentamos todos sobre la mesa, vamos a lograr un acuerdo porque el problema finalmente son las formas y no los contenidos, ¿no? Entonces la forma era Cristina, la nueva manera era sentarse con una bandera blanca. No funcionó. Entonces concretamente hay una situación de pauperización económica de la mayoría de la sociedad y una frustración. Y en esa frustración no nacen cosas muy bellas últimamente, sino que nació un hombre que proviene de ese mismo lugar. Y ahí hay una conexión entre sus rasgos psicoanalíticos. Saben que en Argentina tenemos cierta tendencia sobre psicoanalizar cualquier cosa, pero que en este caso uno lo ve a Milei y se pregunta, ¿qué dirá su terapeuta, digamos? Porque es un hombre que tiene una historia familiar terrible, lo golpeaba el padre muy violentamente, la pasaba mal en la escuela, tenía una suerte de condición difícil social y que está expresando una suerte de combinación de, uno diría, revanchismo de su propia trayectoria personal, convicción ultraortodoxa de un modelo económico que solo funciona en algunos libros de su biblioteca, junto con elementos tan complejos o particulares como es la conversión religiosa, que en vivo y en directo se está convirtiendo al judaísmo. Entonces todo eso está cruzado en una suerte de intento de imponer en Argentina un modelo ultra neoliberal. Esta idea de llevar el Estado a su mínima expresión y entregarle los principales resortes de la economía a los privados extranjeros. Incluso está hablando de que hace un reformateo de la institucionalidad argentina bajo una fórmula de inteligencia artificial. Ese tipo de concepción. Ahora, ¿por qué ganó? Yo creo porque el menú político se agotó. Y ante la frustración apareció la novedad, con un grado de incertidumbre altísimo, una serie de trucos electorales, como por ejemplo, Milei no va a hacer lo que no te gusta y sí va a hacer lo que te gusta. Suena medio como a una suerte como de engaño para niños, pero así decía el expresidente Mauricio Macri en televisión. Y hubo una decisión que fue lanzarse al vacío. Yo me acuerdo que lo charlaba con un taxista, por ejemplo, y me decía, pero ¿lanzarse a cuál vacío si ya estamos en el vacío? ¿Y cuál es la otra opción? El ministro de Economía. ¿Y cuál es el principal problema? La economía. Claro, entonces uno veía la formulación, es como si en un país donde el principal problema es la inseguridad, pones de candidato presidencial a ministro de Seguridad. Cualquiera diría, es por lo menos difícil. Y después hay una dimensión, digamos, más, no sé si global, pero occidental, entendiendo Occidente de Argentina, Canadá y Europa, pero de estas características políticas de no solamente outsiders, sino fórmulas de exacerbación de las confrontaciones, de los miedos, de las polarizaciones, que hoy se expresa en una serie de victorias en Europa de corrientes de extrema derecha, que tuvo su expresión en Brasil en el caso de Bolsonaro, que es una familia política, que tiene una inteligencia, una habilidad para construir candidaturas y que nos ha convertido, por eso decía, en un tubo de ensayo. Me atrevo a decir que si hay hoy en América Latina 3 grandes lugares que son como experiencias a cielo abierto, una es Argentina, otra es Ecuador y otra es El Salvador, de una familia política parecida. Cada uno en su clave, pero de hecho no por casualidad, los 3 coincidieron en la toma de posesión hace una semana de Nayib Bukele en El Salvador. Estaban esos nada más, que se representan en el continente ese ensayo ultra neoliberal securitario, para poner algún tipo de título azaroso. Muchas gracias. Hay otro capítulo, y lo voy a hacer en honor a Miguel, que es mexicano. Todos nos enamoramos de México. Todos nos enamoramos de México. Y lo que acaba de pasar allá y lo que has reporteado en otros momentos es dicotómico a veces, porque a veces México está más arriba, más cerca de Estados Unidos y tan lejos de nosotros. Y cuando preguntamos a algún ecuatoriano dónde está Ecuador y nos dicen que en África nos queremos morir, ¿cómo fue? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué mirada tienes tú del momento actual de México? Bueno, estuve recién en las elecciones, en la campaña donde ganó Claudia Sheinbaum. Había una suerte de comentario muy argentinocéntrico, ¿no? Porque hay una tendencia al argentinosplaining de la vida.
que igual no éramos los únicos en hacerlo, pero que era, che, México se parece a lo que era Sudamérica en el 2010-2011. Y un poco socarronamente los esperamos en la bajada, ¿no? Como ya la vimos cuando sube y ya sabemos cómo es cuando baja. Amén de eso, lo cierto es que hay como un destiempo, porque es un país que tiene un sistema político estable, que logró terminar un sexenio con un presidente por arriba del 60% de aprobación, lo cual es de envidiable, con una economía que ha ido mejorando. Tal vez por primera vez a México le sirve estar cerca de Estados Unidos, porque hay un proceso de inversiones de empresas privadas que están yendo a México, producto de lo que se conoce como el nearshoring, que son el regreso de las plantas cerca de sus casas matrices, en este caso a Estados Unidos, y un presidente que sabe hacer comunicación, lo cual en este momento es absolutamente también envidiable, porque si algo ha mostrado en términos generales la izquierda, el progresismo, esa gran confusión que es el progresismo, es una dificultad para la comunicación. No históricamente, porque hubo gobiernos con mucha habilidad comunicacional, pero en este último tiempo. Entonces es un presidente que todas las mañanas se para a las 7 de la mañana, quiere decir que se levantó a las 5 y estuvo trabajando 1 hora y media para poder ponerse de pie ahí, habla de los temas principales de agenda y abre el micrófono a las preguntas de los periodistas. Y construye un centro de gravedad de cuál es la agenda del día. Entonces hay una base económica que está mejorando, hay un peso que se ha revaluado por sobre el dólar, hay 30 millones de personas que son alcanzadas por ayudas sociales, hay regresos de inversiones, hay remesas, hay una duplicación del salario mínimo, claro, venía de muy abajo, pero hay una duplicación, y una continuidad política, con una sucesión que se ha planificado bien, lo cual también es envidiable. Tal vez sea un rasgo distintivo de México como la obsesión con la no reelección. Lo cierto es que cuando no hacían eso se agarraban a los tiros, así que es bueno que, digamos, sea eso como una suerte de pilar. Se ríe el compañero. Esa es la revolución de México, digamos, ¿no? Entonces es una suerte como de orden intocable. Creo que en México, en su historia, se ha roto y traicionado todo, salvo la reelección. Y López Obrador dijo, cuando asumió, no me voy a reelegir. Y empezó a planificar una sucesión, que hoy es Claudia Sheinbaum. Entonces hay un destiempo de estabilidad política económica. Ojo, con esto no quiere decir que la cosa esté, digamos, del todo bien. De hecho, en la campaña había 20.000 cargos a ser elegidos y hubo, según el gobierno, 23 candidatos asesinados, ¿no? Claro, pero en México hay como un umbral, como de la violencia realmente muy particular, digamos, ¿no? El día de las elecciones, de hecho, no se reportan incidentes graves. Uno entraba a ver los incidentes y era hombres armados quemaron una casilla, hombres con armas largas son arrestados. Eso era como una zona de lo menor. No sé, yo en Argentina si pasara algo así sería como una crisis, última noticia, urgente. Allá era como... Tenemos un umbral alto del dolor. Es una zona como de menor. Entonces... hay, digamos, esa capacidad. Y es una fórmula que no es tan original, pero que funciona, que es un nacionalismo keynesiano a lo mexicano con mucho picante. Y después preguntas que la verdad que uno se las hace ahí y le agarra más dolor de cabeza que otra cosa, que es, por ejemplo, ¿cómo se hace para revertir una situación en la cual durante 30 años hubo un avance de carteles del narcotráfico que tomaron territorios, que tienen más poder de fuego que el Estado, que tienen capacidad de decisión sobre la vida o la no vida de la gente? ¿Cómo se hace para recomponer la capacidad estatal? ¿Por dónde es? El gobierno ensayó un fortalecimiento del ejército, porque es un actor nacional, por sobre las policías regionales corruptas, armó una Guardia Nacional. Evidentemente hay muchísimos problemas, pero la pregunta es cómo se hace, que es la pregunta que uno tiene cuando mira a Colombia. ¿Cómo se hace para restablecer el monopolio de la violencia, que es, según Weber, la base del Estado, allí donde se perdió y allí donde hay intereses transnacionales muy poderosos y un negocio de una capacidad de generación económica altísima, amén de la diversificación, porque en México se dedican al tráfico de personas, al tráfico de droga, al tráfico de sustancias para producir fentanilo. Quiero decir, es una suerte de grandes grupos económicos, ¿no? El Chapo es una suerte como de producción de Netflix. Lo que hay detrás son empresas multinacionales que van operando en todos los rubros. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Se puede todavía recuperar eso?
No lo sé, en todo caso son preguntas que preocupan, sobre todo cuando uno ve el avance de estos procesos en otros países del continente. Yo le voy a arrebatar un segundo una pregunta a Marco y ya creo que después de eso tal vez una más y pasamos la palabra al público. Marco, estuviste en países en donde proyectos con un horizonte emancipatorio, progresista si se quiere, con una orientación de izquierda, triunfaron electoralmente y lo hicieron más o menos bien. En otros, en donde pasaron procesos semejantes, pero las esperanzas quedaron frustradas porque sus gobiernos quedaron cortos. Estuviste en países en donde estos proyectos en algún momento triunfaron, fueron desplazados por golpes de Estado, por elecciones y han regresado ahora esos proyectos. Estuviste en países en donde esos proyectos no han regresado y hoy gobiernan cavernícolas como Milei. Estuviste en países en donde están saliendo de una guerra larga como en Colombia. En fin, es decir, has probado un poco de todo porque América Latina es así. Si pudieras en unas cuantas palabras sintetizar cuáles serían como las grandes lecciones políticas, retos que enfrentan los movimientos políticos emancipatorios, y no me refiero solo a los partidos o coaliciones electorales, sino también los movimientos sociales, las organizaciones que quieren construir una América Latina mejor, más justa, más democrática. ¿Qué te dejó eso respecto a lo que tenemos enfrente, ¿no? en este momento de grandes péndulos y legitimidades y lealtades inestables? Me gusta porque dice en pocas palabras algo sencillo a la pregunta más compleja, ¿no? Es como cuando en Argentina te dicen vamos a comer un asadito y hay un montón de carne sobre la mesa, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que se aprende en sociología es que la sociedad es conflicto, ¿no? Pero que también la sociedad quiere orden, ¿no? Por eso los brasileños tienen en su bandera orden y progreso. Pero para no ir tan lejos, yo creo que tal vez estos últimos años han sido justamente una suerte de debate de diferentes puntos de vista, pero puestos a dialogar empíricamente. Decía hace un rato, en el caso argentino, pero que creo que se parece un poco al caso de Chile también en algunos puntos, se viene de una experiencia de un progresismo que tal vez concibió o anidó la idea de que podía llegar a realizar una serie de transformaciones sin generar oleaje, sin generar conflictos, sin generar tensión. Y el resultado ha sido, por lo menos en Argentina, una derrota electoral y política, que es mucho peor que una derrota electoral, porque se puede perder los votos, pero perder políticamente es lo que está pasando ahora, hay que recuperarse de eso. Y me atrevo a decir que en Chile es probable, no quiero ser pájaro de mal agüero, se vaya algo parecido, ¿no? Entonces, no es una formulación del todo nueva. Si quisiera ser un poco incisivo y no comprensivo, diría que es esta idea de una suerte de progresía neoliberal. Bueno, no toquemos los pilares de cómo funciona el orden, pero sí avancemos en algunas demandas puntuales o agendas, pero sin ir al corazón de lo que genera la desigualdad, porque en el fondo esto es un asunto de desigualdad, y la frustración y la pérdida de votos tienen que ver por la continuidad de la desigualdad. O sea, ¿por qué AMLO saquemos el debate de comunicación, saquemos su liderazgo, saquemos la historia de la cuarta transformación? Porque materialmente hay una base, si no, no hay posibilidad, no se puede. En el caso de Argentina, recuerdo, se decía, no, el problema de Alberto es que no hay comunicación, como si la comunicación fuera una suerte como de dispositivo mágico que, aunque la realidad sea horrible, permite como fabricar otra. Ojo, algunos hacen de la comunicación una gran virtud como Milei, digamos, ¿no? Es capaz de hacer un show en el Luna Park en plena recesión y para su sector funciona. Pero en todo caso está como esa primera como lección. Y con esto no es una suerte de apología al conflicto de per se,
sí a una constatación que hoy la tendencia es al aumento de la desigualdad, la concentración de la riqueza, la fuga de capitales, y que si no hay un gobierno con una conducción clara que tome una decisión de confrontar con nudos claros de eso para revertir esa situación, es muy probable que dure poco en sus ilusiones y expectativas. A su vez que solo el gobierno no alcanza, ¿no? El gobierno es una parte del poder, el poder es mucho más complejo que el gobierno, mucho más grande muchas veces que el gobierno, y se construye y se ejerce poder, y que también una de las cosas más importantes es la ampliación de la democracia, esta idea de la ampliación tanto en términos de formación política de la sociedad, como en términos de participación, movilización, puesta en marcha de una voluntad colectiva, que no dependa solo de un liderazgo, que creo imprescindible, pero que hace falta, en mi mirada, que eso sea activado. Creo que si uno ve el caso de Colombia, lo ve a Gustavo Petro, que si algo es difícil en este mundo es cambiar a Colombia en 4 años sin reelección, con todas las dificultades que tiene, hay una apelación constante a no me dejen solos, vamos a encarar estos problemas de conjunto. Si no, no vamos a poder redistribuir la tierra, no vamos a poder hacer una reforma de salud, no vamos a poder, digamos, desmontar los pilares del orden neoliberal o narco-neoliberal que así es Colombia. Entonces ahí también hay un círculo como de voluntad de enfrentar y de movilizar. Digo esto en contrapartida como si Argentina fuera el peor de los ejemplos. O sea, no hizo tampoco todo mal el gobierno anterior, pero ¿qué pasó? Dejó un saldo de desmovilización. Era un presidente que concebía que para qué convocar a la gente, acá esto se resuelve entre cenas, entre pasillos, con unos buenos tragos y ahí se logran acuerdos. La realidad no es así, por lo menos acá. Tal vez en Noruega, tal vez en Suecia, tal vez sí así funcione de esa manera. Acá no. Entonces creo que son las diferentes como dimensiones, ¿no? De lo gubernamental, la dificultad de los legislativos, donde no hay mayoría, cómo se hace para hacer esos cambios. Petro está volviendo a la idea de la constituyente, que es un punto como nodal de las transformaciones, pero después ese saldo social que tiene que haber, y ahí yo creo que los presidentes tienen una tarea fundamental que cumplir. Por eso a mí me gusta en particular AMLO, me gusta Petro, amén de los resultados, y quiero hacer una suerte de honestidad analítica. Uno también mira la realidad desde su propio como cantidad de golpes recibidos y su realidad, digamos, ¿no? O sea, tal vez yo no tendría este nivel de, no sé, como intento de comprender y poner preguntas y zonas como de mirada positiva hace 20 años atrás. Ahora, cuando uno ve la situación propia, que le están rifando el país para que Elon Musk se lleve todo el litio, uno mira un proceso como el de México también bajo ese prisma. No es ni mejor ni peor, pero creo que también es como situar su propia mirada en el contexto de lo que le ha pasado. Gracias. Bueno, de mi parte la última pregunta, y que tiene que ver con el Ecuador, Marco. En algunas partes de tu libro hablas de que América Latina es una permanente contradicción. El Ecuador es una permanente contradicción. Tú sabes, y todos sabemos aquí, que el siglo XXI se inauguró con un proceso político distinto que iba a galope de la tendencia progresista en toda la región. Y después de 10 años, los últimos 7 años han sido muy críticos. Tú mismo has reporteado 2 hechos importantes, el 22 y el 23, es decir, el segundo levantamiento indígena después del progresismo, digamos, de la experiencia progresista en el gobierno, amén de que no viviste el primero, que también fue terrible, en el 19. Y el segundo que duró 18 días y que lamentablemente se fue al traste. Se fue al traste porque creo que por una ceguera política de los movimientos sociales y en especial de cierta dirigencia indígena. Yo podría decir que nosotros estamos viviendo la agonía de la democracia en algunos países de América Latina y en especial de mi país. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu análisis después de cubrir no solo esos hechos, sino el ascenso de 2 gobiernos, de 3 en realidad? El primero pensábamos que no, pero los 2 siguientes son representantes directos
de las oligarquías de nuestros países, en este caso del Ecuador. ¿Cómo miras tú esta crisis de la democracia, que no es solo del Ecuador, sino de varios países de la región, incluso en Europa? Bueno, antes de aterrizar exactamente acá, yo me acuerdo en el 2019 justamente, que ese año hubo militarización en el sentido estricto, o sea, militares con uniformes y tanques y armas largas en las calles de Chile, con el estallido, en Ecuador, con el levantamiento, en Bolivia, en el golpe de Estado, y en Colombia ante las grandes protestas. Entonces, si uno veía a los militares salir de los cuarteles en 4 países con 4 meses de diferencia, o todos por alguna casualidad llegan a un mismo resultado, o hay algún nivel de coordinación y de señales de que nos está pasando algo de conjunto. A mí me parece que las democracias no es que están más frágiles o más reducidas, sino que son fragilizadas y son reducidas como parte de estrategias políticas. Amén de cuánto la ciudadanía crea o no en las democracias, que también está ligado a eso, ¿no? O sea, voy y vengo, pero en el caso de El Salvador, por ejemplo, cuando gobierna un hombre como Bukele, que está en su segundo mandato, es una suerte de pacto con la sociedad que está basado en un hecho terrible, que es, bueno, la vida es invivible, hay que pagar a un pandillero para abrir un comercio, para viajar en autobús, para cruzar al otro barrio, la gente se va del país por eso. Yo ofrezco un estado de excepción permanente, o sea, aquí la democracia se apagó, pero pueden salir de su casa, pueden cruzar al barrio de enfrente, pueden abrir su comercio o viajar en autobús. Entonces la pregunta es por la democracia y el grado de desesperación en el cual llega una sociedad, para la cual, ¿qué es la democracia finalmente si te tenés que ir de tu país? Entonces, en general yo diría que las democracias están siendo debilitadas, y volviendo a las primeras clases de sociología, que se ve que mi memoria es medio frágil, y siguiendo con Weber, acá hay una compañera de sociología que sabe mucho más que yo, Weber tenía una forma que era el tipo ideal, que es algo que representa toda una serie de cualidades que en realidad no existen en la vida concreta. Bueno, Ecuador es un tipo ideal, pero que sí existe, de persecución política y de restricción democrática. Porque lo que ha pasado acá ha sido realmente paradigmático, y lo más tal vez desesperante es que no se termina, digamos. Porque no solamente se persiguió a la conducción de un proceso político, sino que se persiguió a las segundas líneas de ese proceso político, se persiguió a quienes tenían funciones adentro del Estado y no eran necesariamente conocidos, y se llegó a asaltar una embajada con un comando armado a la 1 de la madrugada de un país como México. Y se declaró una situación la figura exacta es conflicto armado interno, ¿no? Que es una forma de llamar guerra contra las drogas, que es, traducido en el lenguaje conocido de América Latina, desembarco de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga. Entonces reúne todas las formas de reducción de la democracia, que cuando llega la elección uno se pregunta, ¿cuán democrática es esta elección? No por el hecho en sí de ir a votar, aunque me diría incluso que sí, porque si la elección pasada, a una semana de la primera vuelta, matan a un candidato presidencial y hay que ir a votar entre militares con armas largas, o sea, México tiene un montón de problemas, pero se va a votar y no hay militares con armas largas. Bueno, después pasa uno y quema una casilla, pero amén de eso, acá se votó entre militares, digamos. Entonces, cuando uno ve el momento democrático, ¿qué hay de democrático en ese proceso? ¿Qué queda de democrático en eso? Bueno, yo creo que hay sectores de poder económicos, políticos, nacionales e internacionales, que tienen la decisión muy concreta de que algunas fuerzas políticas no gobiernen los países. Y para eso están dispuestos a implementar una serie de mecanismos para que no suceda. Y acá es lo más paradigmático. Ahora, en Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner le pusieron una pistola en la cabeza. Entonces, hay ahí esos paralelismos, y hay evidentemente una decisión de que algunas fuerzas políticas no gobiernen. Llega al punto de golpes de Estado, como en el caso de Bolivia en el 19, llega al punto de un bloqueo económico sobre Venezuela, que tiene años y que es imposible que una economía se desarrolle con un bloqueo de esa naturaleza. Y cuando fue el asalto a la embajada, lo dijo el presidente de México, dijo, nunca un gobierno hubiera hecho esto sin el respaldo de una potencia internacional. Y esa potencia no es China, no es Rusia, no es Turquía, no es Irán, es Estados Unidos, ¿no?
Y entonces ahí uno tiene que remontar la toma de decisión. ¿Quién está decidiendo hasta qué punto se puede romper el hecho democrático, proscribir fuerzas políticas para impedir que haya actores que toquen determinados intereses? Bueno, estamos en ese momento. Sería entrar en un capítulo de geopolítica, pero creo que Estados Unidos está, hoy por hoy, apretando muy fuertemente sobre la restricción de los grados de autonomía que puede tener cada país. Algunos lo hacen gustosamente, Milei, o sea, le encanta, va a Estados Unidos, se saca foto con Elon Musk con los pulgares arriba, no sé si lo vieron, es como bastante patético. Otros lo hacen presionados, lo cual no sé si es mejor, pero por lo menos es un poco más digno, digamos. Pero creo que es eso, y creo que sí la democracia está en proceso de fragilización muy grande, además de porque a veces no logra las respuestas básicas. En Argentina, cuando volvió la democracia, era con la democracia se come, se educa y se cura, y eso cuesta, sino que hay fuerzas concretas que la están dinamitando por dentro o por fuera. Eso. Bueno, muchas gracias, Marco. Te cedo para que conduzcas el foro. Sí, bueno, es muy sencilla la dinámica, no tenemos micrófono, pero tenemos nuestro instrumento más maravilloso que son las gargantas. Entonces simplemente les pido de favor que quien quiera hacer una pregunta o un comentario se levante y lo haga. Vamos por orden, allá comienza el profesor. Buenas tardes. Marco, ¿por qué elegiste esa fotaza? A ver, un poco, si es que eso recoge América Latina, es Quito del 19, o cuál es un poco tu idea, o qué es lo que te evocó. ¿Recogemos varias o quieres de uno por uno? Mariposa cornada. Ya, ok. A ver, recogamos unas 4 y le damos la palabra a Marco. Kevin. Claro. Sí, quería preguntarte, bueno, yo estudio sociología, creo que ha sido un gusto escuchar sobre tu libro, la verdad está muy interesante y espero obtenerlo pronto. Ahí está, mira, cuesta $20. Chuta, un poquito fuera de mi presupuesto, pero mi pregunta importante es, mencionas mucho que pareciera ser que tu texto mantiene mucho lo que es el relato. Actualmente la producción academicista constantemente está llevándose bajo unas lógicas que tal vez no toma en cuenta el relato. En este sentido, ¿cómo tú piensas respecto a la forma de generar conocimiento? ¿Cómo crees que deberían ser los procesos académicos y recomendaciones que le darías en este caso a investigadores sociales como nosotros? Buenas tardes con todos. Primeramente, felicitarle por su presentación de su gran libro. Esta sería mi pregunta. ¿Cuál fue la media de tiempo de estudio de cada país y qué país se demoró en estudiarlo y por qué? Primero, igualmente felicitándote por el libro, Marcos, porque es muy importante que se sigan haciendo textos y principalmente sobre América Latina. Y tengo 2 preguntas. Primero, ya que estamos hablando de México, y esta me gustaría que contesten todos, ¿en qué afecta la gentrificación a la cultura de los países? Por ejemplo, en México, habitantes de ahí mismo no pueden pagar sus rentas. Tenemos el caso del Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro. Entonces, tenemos un caso particular, por ejemplo, la música de banda. Ahora se ha convertido en un símbolo de resistencia en México. Claro, antes era muy criticada porque alababan la cultura del narco y ahora se ha vuelto como una resistencia. Y la segunda pregunta, ahora sí para todo el panel, ¿cómo se entiende al mestizo desde esta visión? ¿Sigue siendo una construcción del Estado? ¿Tiene una identidad propia? Siguiendo un poco ¿Cómo se entiende qué? al mestizo desde tu visión y desde la visión de todos, siguiendo un poco la teoría de Enrique Dussel, de la teoría de la liberación. Nos liberamos de Europa, pero ahora estamos atrapados en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión del mestizaje? Gracias. A ver, vamos a cerrar aquí una primera ronda y después van las otras manitas alzadas. Bueno, yo contesto algunas y después las que son más incómodas se las paso a mis compañeros. La foto, fue todo un tema elegir la foto de portada porque la pregunta era un poco ¿qué foto para hablar de todo el continente? Había como 2 opciones. Esta es una fotaza, pero es una foto como de confusión para quienes no son de Ecuador, porque no se sabe para quién la ve si es Ecuador, o puede pensar que es Perú, pueden pensar que es Bolivia. Claro, acá es una foto muy conocida, pero en general remite a lo andino,
y en general remite a una situación de lucha, para decirlo muy sencillamente, y además es como vanguardista porque tiene un barbijo del 2019. Entonces transmitía como muchas ideas que podían servir para transmitir también un mensaje relativamente optimista en la portada, porque la otra posibilidad que yo quería, pero que menos mal que no quisieron, era una foto de las caravanas de migrantes, que en Argentina no se conoce tanto, por eso en términos editoriales no era necesariamente eso, pero que sí me parece muy gráfico este momento del continente, que es muchísima gente yéndose de América Latina a Estados Unidos. El año pasado cruzó por la selva del Darién más de 500.000 de personas, esta selva que es la que une o separa a Colombia y Panamá. Y hay gente que va subiendo desde Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica, México, Estados Unidos, es decir, hay un éxodo latinoamericano. Y hay caravanas con miles de personas que intentan sortear eso. ¿Qué pasa? Que se nos va la gente. O sea, ¿qué pasa? Que miles, millones de personas deciden cada año que es preferible cruzar esa selva llena de cárteles y de malandros y de bandoleros y de pagarle a coyotes y arriesgarse antes que quedarse donde está. Me parece que esa es como una fotografía del momento que vivimos en América Latina. Por eso hay outsiders políticos, por eso hay inestabilidad, por eso hay insatisfacción democrática. Eso es la emergencia de lo que no logramos hacer. Así que bueno, como era medio negativo, pusimos esta foto, que está buenísima, y me parece que interpela bastante bien a la época. En términos académicos, a mí la academia me dio como una caja de herramientas, retomando a un viejo profesor, pero me costó mucho como el ejercicio de la escritura académica, por eso me fui a todos los tipos posibles de escritura, salvo la académica. Aunque en el libro cito muchos autores, porque tampoco uno puede ser como una suerte de desarrollo solamente de impresiones y de diálogos, digamos. Y como hay mucha gente que estudió, hay todo un trabajo de ir a leer académicos, ir a leer gente que procesó estudios, análisis sobre los países. Pero yo creo que la academia tiene, digamos, la posibilidad de construir toda una serie de conocimientos, tiene un lenguaje de reproducción de esos conocimientos, pero que muchas veces son lenguajes que cuestan para que salgan de las fronteras de la academia. Por eso, en cuanto pude empezar a escribir de otra manera, lo hice, y de hecho es un libro que intenta ser lo más libre posible en la escritura, digamos, ¿no? Desde un párrafo de un poema a una conversación callejera, que es mucho de la crónica, digamos, ¿no? Pero que en el fondo son herramientas de la sociología, muchas veces. Soy como un sociólogo encubierto. Y después, respecto a los tiempos, es todo un tema porque cada capítulo en realidad lo voy haciendo mientras hago las coberturas periodísticas. Entonces, no sé, en el caso de Ecuador era producir los contenidos para los diferentes medios y a su vez ir anotando como al margen algo para que después fuera un capítulo de libro. O peor aún, cuando estaba en una campaña electoral era, no sé, sentarse en alguna hora del día y empezar a escribir y después trabajar y retrabajar y leer y agregar gente, voces, estudios. La verdad, a mí me parece súper incompleto cada capítulo en cuanto a la historia de cada país, porque, no sé, México, como vas 2 semanas a México, tendrías que internarte 6 meses mínimo a leer sobre México, quedarte 6 meses mínimo para vivir ahí y después producir algo. Pero la vida no es así. Uno vive precarizado, yo tengo como 4 o 5 trabajos, ergo hay que parirlo. Y también la magia está en parirlo con lo que hay, digamos, ¿no? No sé, hoy yo trabajo como periodista y si algo hay en el periodismo es la precarización. Es muy difícil como era antes. Te envío, quédate, acá están tus viáticos, tu hotel, tómate el tiempo para reflexionar. O sea, no. Hacé la misma nota para 3 medios, un video, un reportaje, un análisis de consultoría y arma tu libro. Bueno, y así tiene que nacer. Y me parece que es como el desafío del ejercicio. Y lo último sobre gentrificación, y lo hago muy cortito para que contesten. A mí me sorprendió en México ir a algunos lugares donde hablan en inglés, digamos. O sea, no sé, vas a la Condesa, a la Roma, que son como... Y el ruido ambiente es gente rubia que habla en inglés. Y decís, ¿qué pasó acá, digamos, no? Y vas a un menú y es como super coffee, digamos. ¿Cómo super coffee? O sea, ¿qué les pasa? Es eso. Y ahí, ¿quién puede vivir ahí, digamos? Cuando hay un montón de estadounidenses que están... No quiero hablar mal en específico, pero digamos, es eso, es la expulsión de la gente.
Y sobre el mestizaje, para no meterme en ese debate muy a profundidad, hay un capítulo sobre Guatemala, que hay un tema que me gustó mucho ahí, que es el concepto del ladino, que es como todo un tema de debate, que también, para no ser tan como irresponsable, cité a gente que sabe el tema, pero que es como todo el mundo de lo no indígena, y que es súper rico como categoría de lo ladino, que para la mirada de uno de afuera es como medio incomprensible muchas veces, como qué es, pero ahí me parece que expresa como a cabalidad esta idea de las categorías que provienen de la colonia, reactualizadas hasta el día de hoy, entre lo indígena, lo no indígena, el mestizo y esta zona que es lo ladino. Yo chiquitito, igual sobre el mestizaje, y de ahí les pasamos la palabra a ustedes. José Martí, el gran José Martí, en algún momento dijo que no hay guerra de razas porque las razas no existen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mestizaje y estamos muy acostumbrados a utilizar esa palabra de forma muy, muy alegre, creemos en el fondo lo que estamos diciendo es que hay diferentes razas humanas que se mestizan. Yo creo que la humanidad, que es una sola, se viene mestizando desde que es humanidad. O sea, yo creo que el güero más güero, el zuco más zuco y el moreno más moreno son mestizos, porque el mestizaje no es una color de la pigmentación de piel, o sea, todos nos hemos mestizado. En última instancia, el mestizaje, ¿qué es? Es el proceso de circulación de las ideas, de la música, de las estéticas, de las formas de ver el mundo, de los lenguajes, de los cuentos que nos contamos. O sea, el mestizaje es justamente la naturaleza de lo que nos hace humanos. Todos los seres humanos somos mestizos, indígenas, negros, blancos, nórdicos, chaparros, porque en realidad todos y todas en el mundo tenemos un poquito de los otros que nos antecedieron, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos, de los migrantes que llegan. Entonces, a mí me parece que sobre todo en las ciencias sociales y particularmente en esa vertiente decolonial que se ha puesto muy de moda en el mundo y en América Latina, hay un abuso, llamémoslo así, de lo mestizo, ¿no? Y creo que hay que hacer un trabajo de radical crítica y de construcción de los problemas políticos que están detrás de insistir tanto en que el mestizaje tiene que ver con la mezcla de los tonos de piel, porque me parece que eso nos distancia y no nos acerca. ¿Puedo agregar algo para la confusión? No, porque en el libro hay un capítulo sobre Bolivia y me fui a las orillas del lago Titicaca, y estaba con una compañera y me dice, fuimos además en octubre, el tema de los muertos, entonces todas las ceremonias en el cementerio, y me dice, mirá la gente acá, ¿no? Acá nunca nadie se cruzó con nadie, esto no es América Latina, como si América Latina fuera finalmente una zona de gran cruce histórico y ahí hubiera como, no sé, una supervivencia de algo que nunca se cruzó con nadie. Lo cual es como muy difícil de comprobar, salvo que alguien haga estos test de ADN que ahora te hace una empresa para vaya a saber qué tipo de fines. Pero ahí en el libro hago un pequeño párrafo que lo leo sobre eso. El pueblo se llama Achacachi, que es un lugar muy conocido porque además ahí están los famosos ponchos rojos. Dice, estos rostros en Achacachi son tal vez lo más cercano a los que existían antes de la llegada de los españoles y cualquier corriente migratoria externa. Algunos parecen no haberse cruzado nunca con gente de fuera del continente en 500 años, eternidad de altiplano, aunque en realidad tampoco nadie es originalmente de estas tierras en términos estrictos. Los primeros en llegar lo hicieron unos 30.000 años atrás al cruzar desde Asia por el estrecho de Bering, antes agua y ahora hielo. Comenzaron a poblar y bajar por el continente. El sur de América fue lo último en ser poblado. Los primeros en habitar estas tierras también fueron inmigrantes que venían del otro lado del Pacífico, que a su vez venían en su hora cero de África.
Crecieron hasta ser alrededor de 30 millones al momento de la conquista, cuando existían dos grandes imperios, el azteca en el actual México y el inca en esta parte del continente. Los aymaras se resistían entonces contra los incas que tenían la capital en el Cusco, a 560 kilómetros de Achacachi. Resistir es existir, dice una vieja consigna. En el caso aymara, quechua, indígena, es literalmente cierto. Pero bueno, el tema es eso. Finalmente, nadie es, en un punto muy lejano en la historia, originalmente de algún lugar. Sí, bueno, Marco lo ha dicho mucho más poéticamente que yo. Yo solo suelo citar, y ustedes no me dejan mentir, que cuando llegan los españoles, ¿no? Esos españoles que llegan a América ya son mestizos, están mestizados por la cultura musulmana que se mezcló con lo ibérico durante 7 siglos y son mestizos por todo lo que dejó el pueblo judío sefardita ahí. Entonces, ¿quién puede decir dónde acaba y termina el mestizaje? Bueno, Santiago. ¿Cuál es el secreto del éxito del neoliberalismo autoritario? Hijo. O sea, tú has hablado mucho del autoritarismo, del lawfare, has hablado de la represión, pero hay un aspecto del neoliberalismo que acierta a conectarse con el sentido común. ¿Cuál es ese rayo de articulación con el sentido común de los neoliberalismos autoritarios como el de Milei, como el de Bukele, como el de Noboa, como el de Bolsonaro? Okay. Allá había otra mano hace rato levantada por de aquel lado. Dale. Gracias. Mi pregunta es con respecto al país de El Salvador y yo quería saber, ¿sí se me escucha? ¿Alzo más la voz? Un poquito. Ya. Con respecto a El Salvador, quería saber de qué manera usted pudo presenciar a el gobierno y cómo él mismo se ha proyectado en la sociedad, porque como bien se ha mencionado, ya esto es algo que no está tan democratizado. Entonces, ¿cómo puede ser que la población de El Salvador parece ser que está bastante en acuerdo con el presidente, pero que este ya no sea un tema tan democrático? Ok, muchas gracias. Orlando, tenías una pregunta que tiene que ver sobre todo con el oficio del sociólogo y del periodista que está en el libro. Yo no he leído el libro como tal, pero he leído tus crónicas y ahí la duda que me nace es cómo se concibe la crónica política desde tu experiencia como sociólogo ejerciendo de periodista. Y esto lo digo porque una de las mayores críticas que se hace, y yo también la hago a los periodistas, es la falta de formación para entender los procesos sociales que hay en nuestros países, en América Latina en general y ni siquiera mencionar otros espacios del planeta. Entonces la pregunta es, ¿cómo concibes la crónica política? ¿Desde dónde ejerces ese oficio de periodista como sociólogo? Ok, bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Marco y ya con esto cerramos nuestra sesión. Preguntas todas sencillitas. ¿Cómo el neoliberalismo logra su éxito? No sé, tal vez habría que volver a la hora cero del neoliberalismo, ¿no? Que fue de hecho en América Latina y fue de hecho en Chile. Y cómo es un modelo que en su grado inicial se construye sobre un orden político, en este caso dictatorial. Y yo creo que en Chile es bastante paradigmático porque tal vez su mayor logro no haya sido solamente lo económico y construir una constitución que respaldara ese orden económico, sino modificar el sentido común, justamente. Es muy impactante hacer el ejercicio de ver materiales pre-golpe de Estado en Chile. No sé, pienso en la batalla de Chile, que tiene la riqueza de tener muchísimos testimonios de primera mano, e ir hoy y ver ese sentido común tan como asentado de mi esfuerzo, mi mérito, mi crédito, mi propia capacidad, reduzcamos al Estado y todos aquellos que reciben ayuda son pobres, como dice la amiga de Mafalda, porque quieren ser pobres. Entonces, creo que el centro de la disputa está en que no se logre conquistar ese sentido común. Ahora, si uno ve los momentos de avance neoliberal, suelen ser momentos de crisis. Por lo menos ahora, en el caso argentino, para no ir tan lejos, es un neoliberalismo que está avanzando en un momento de derrota política y que ha logrado sintonizar con una parte cada vez más importante de sentido común. Y ahí es imposible no poner los medios de comunicación como un factor determinante.
No porque no haya responsabilidad de la política, sino porque la dimensión, capacidad de construcción de ideas de forma cotidiana, sostenida y permanente y cada vez más agresivas es por lo menos muy difícil de ser contrarrestado, salvo que haya un proceso como el mexicano. El término más concreto tal vez sería intoxicación. Quiero decir, todo el andamiaje de ideas contra el Estado es un andamiaje de ideas que, además de la propia ineficiencia estatal, está construido cotidianamente en, no sé, un reportaje que te muestra lo mal que funciona tal institución, la corrupción de tal funcionario, la corrupción de tal gobierno. Yo creo que hay un sedimento que se va solidificando de forma cotidiana y grandes hechos de crisis que permiten los avances. Entonces, la lección es revertir efectos del neoliberalismo en lo económico no necesariamente significa revertirlos en el orden de las ideas. Por eso insistía hace un rato en la pedagogía presidencial, por ejemplo, que tiene que ver con explicar por qué pasan las cosas, explicar por qué se está mejor cuando se está mejor. Que además de que la gente se rompe el lomo para trabajar todos los días, hay políticas que van en ese sentido. Si no, no hay traducción automática entre mejoría de vida y condición y poder adquisitivo y traducción política. Ahora, ese núcleo de sentido común para mí es lo que está en el centro de hoy de la disputa en América Latina. Hace 4 años, 5 años, el eje neoliberal, sacando Ecuador, que era Colombia, Perú y Chile, voló por los aires. Y eso no cerró todavía quién gana esa pulseada, si los vectores neoliberales o los que intentan cuestionarlo. Y son los sectores donde más está afianzado. De hecho, en Colombia lo está mucho. Pero bueno, sería para un tratado sobre neoliberalismo. Y en El Salvador, evidentemente es un gobierno que no es democrático. Si metes preso a 70.000 personas en 1 año y medio de estado de excepción y haces juicios colectivos y, claro, el grado de encarcelamiento de personas inocentes y no posibilidad de defensa es altísimo. A mí lo que me preocupa es por qué la gente acepta eso. O sea, ¿por qué la gente prefiere eso a lo que había antes? ¿Cuál es el problema principal? La seguridad. ¿Cuál era el problema principal de Argentina? La economía. Cuando viene alguien a proponer una propuesta radical sobre un problema tan grave que afecta tan transversalmente a la sociedad, es probable que logre hacer una demagogia en esa respuesta. Y claro, además Bukele es como particularmente inteligente en algunas cosas. Él tiene un discurso nacionalista además. Dice, no nos van a venir acá de Estados Unidos a decirnos qué hacer. O sea, parece un patriota al lado de Milei, para desgracia nuestra. Pero es así, dice, la guerra interna estaban los financiados por Estados Unidos y los financiados por Rusia. Nosotros somos los primeros que somos realmente salvadoreños. Amén de su trabajo en redes sociales, que es muy bueno. Construyó respaldo social. Hay que ver cuánto tiempo le dura, hay que ver qué pasa cuando empiece a perder popularidad. Pero ahí hay fórmulas que dan cuenta de una tragedia y una capacidad de construir una fórmula política en esa tragedia. Y yo creo que su apoyo es real, además de que el proceso electoral fue cuestionado en los resultados legislativos, pero hay algo que ahí es innegable. Y finalmente, respecto a la crónica, sí, escribir es escuchar, escribir es leer, y yo, por suerte, estudié sociología, que es una caja de herramientas. Ahora, ¿qué es una caja de herramientas como base? Y creo que estamos en un tiempo político que demanda una actualización como permanente, digamos, ¿no? Y tal vez la dificultad de la época, tal vez lo fue siempre así, los que tienen más como trayectoria aún lo saben mejor, es cómo lograr como captar lo que está pasando, para decir algo que sea relativamente inteligente, modestia aparte, pero que pueda interpelar y tocar ahí donde tiene que tocar. E involucrarse también en la construcción del ejercicio periodístico y del relato. Yo creo que hay cosas que solo se consiguen, bueno, poniendo el cuerpo. Ahí hay represiones, esta represión yo estaba ahí, el golpe de Estado en Bolivia es estar ahí, o sea, también es un ejercicio como de ir y ponerse y exponerse. Nivel de garantía 0, nivel de respaldo -10, pero si no, no sale el texto, si no, no sale una determinada capacidad de entrar adentro de ese fenómeno. Entonces yo creo que es una suerte como intento de arquitectura entre el ejercicio de poner el cuerpo directamente, la lectura para construir un marco teórico siempre muy profundo y cierta búsqueda política. O sea, no es un ejercicio como de descriptivo, como si uno contara algo, como si contara un paisaje solamente.
hay como preguntas, hay como motores de ¿por qué estoy contando esto? ¿Por qué estoy viajando por todo el continente en búsqueda de qué? ¿Por qué hay una suerte como de intento de como sacar una fotografía de algo que siempre se está como desvaneciendo, pero siempre parece que puede ser alcanzado? Creo que es un poco todo eso que subyace en las horas de escribir capítulos en una sala de espera en muchos aeropuertos. Gracias. Marco, muchísimas gracias. De nuevo, gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos para la próxima ocasión. El libro está a la venta aquí con el compañero Alan Crespo. Si quieren comprarlo, está ahí disponible. Gracias.